Hasta este punto, lo que hemos estado viendo ha sido la manipulación, la ejecución, la creación de programas y que todos ellos guardaban datos en su interior, de forma que podían ser accedidos, modificados, borrados, agregados, etcétera, etcétera, pero con la única pega, entre comillas, que no podían ser persistentes. Es decir, que por mucho que nosotros guardásemos un conjunto de datos en una colección o lo creásemos en el programa, en el momento en el que nosotros parábamos el programa, esto dejaba de existir porque no eran persistentes. Bien, para poder paliar esta falta de persistencia existen dos posibilidades. La primera posibilidad es obvia, es la de llevar los datos a una base de datos. Bien sea una base de datos local, un XAMPP, un MySQL local, o una base de datos externa, un servidor MySQL, un servidor Postgres, un servidor Mongo, un servidor de Firebase, cualquier tipo de servidores. Y la otra posibilidad es hacer un almacenamiento que no es una base de datos, sino que directamente se trata de un fichero. Bien, cuando nosotros estamos trabajando con ficheros, lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con un flujo de datos que puede ser bien de entrada o bien de salida, dependiendo de qué es lo que nos interese. Si nosotros vamos a querer leer, lo que tendremos es un flujo de entrada de datos, y si nosotros queremos escribir, tendremos un flujo de salida de datos. Cuando estamos leyendo y cuando estamos escribiendo, el proceso es muy parecido. Siempre vamos a tener que seguir los pasos de, primero, abrir un fichero desde el cual quiero actuar. Segundo, mientras haya información en ese fichero, voy a seguir leyéndola. Y al final voy a cerrar el flujo de datos. Siempre, importante, cerrar el flujo de datos. Y cuando estoy escribiendo hago exactamente lo mismo. Abro el fichero con su flujo de datos. Mientras haya información que quiera guardar, sigo escribiendo el fichero y cuando termine de escribirlo, lo cierro. Esto es una de las cosas más importantes, porque si no, el flujo de datos se puede romper, puede quedar corrupto y no puede garantizar la existencia de esto. Vale, para eso lo que vamos a ver es, bueno, voy a crear un paquete que voy a llamar ficheros, almacenamiento, y me voy a crear una clase entrada donde la cual me voy a crear un main. Vale, aquí voy a explicar los principales objetos y luego lo vamos a ir utilizando. El primer objeto genérico que nos vamos a encontrar es, evidentemente, el objeto de tipo file. ¿Vale? Bueno, casi todo no, todo lo que nos vamos a encontrar en este tema va a venir de la librería IO, de la librería de entrada-salida. Vale, pues para mí un objeto de tipo file es un fichero con el que quiero trabajar. Es igual a new file. Aquí en constructor me va a pedir el path de ese fichero. Vale, pues yo para mí el path de ese fichero, la ruta donde está ubicado, lo voy a poner en ruta desde src. Me voy a crear aquí un paquete que voy a llamar documentos y voy a crear aquí un fichero que le voy a llamar new file inicio.txt. ¿Vale? Inicialmente está vacío, me vengo aquí y dos cosas, o bien empiezo a poner desde src barra vídeos barra almacenamiento barra documentos barra inicio txt, o la otra posibilidad que tengo es, si me vengo aquí, copy path o copy relative path, ¿vale? Si hago el copy path vais a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Si yo esto lo pego, me lo pone entero y me quedaría desde src, ¿vale? Y la otra posibilidad es, si yo me copio el relative path, pues me lo va a poner desde el sitio en el que estoy. Si yo aquí pego esto, ¿vale? Directamente desde vídeos, ¿vale? Sin coger el src. Las dos cosas van a funcionar. Lo único importante es no utilizar una ruta absoluta con respecto al programa, es decir, con respecto, perdón, al ordenador. ¿Por qué? Pues porque si yo hago esto, si yo utilizo esta ruta, perdón,
si yo utilizo esta ruta, el entero, cuando yo exporte el proyecto y me lo lleve a otro ordenador o lo publique o haga lo que quiera, este fichero donde voy a ir a guardarlo es aquí, es a esta ruta, y esta ruta ya no va a existir. Sin embargo, esta ruta sí que puede existir. Vale, este es el primer paso, abrir el fichero. El segundo fichero es abrir un flujo de datos. Los flujos de datos se llaman streams y los streams van a depender mucho de qué tipo de escritura quiero hacer. Los tipos de escritura o de lectura van a depender del tipo de dato que quiera escribir o que quiera leer. Por ejemplo, yo puedo trabajar con un input stream o puedo trabajar, voy a llamarle aquí input stream, o puedo trabajar con un output stream. Vale, estos son datos de flujos de entrada de salida, que ya veremos qué es lo que me permiten cada uno de ellos. Si yo ejecuto aquí, estos me van a permitir tener disponible un flujo de datos. Este sería de in, de entrada, de lectura, este sería out, de salida, de escritura. Para esto digamos que son los primeros flujos de datos con los que vamos a trabajar. Si directamente quiero trabajar con un fichero, lo que puedo hacer es, puedo trabajar con un file reader, voy a poner aquí file reader, o con un file writer, si lo quiero trabajar con escritura. Y a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar tanto con lectura como con escritura. Necesitaría una nueva capa que digamos que es el buffer de lectura y el buffer de escritura, pero ya con esto podría empezar a trabajar. File reader punto, esto ya me empieza a leer, en este caso, y esto ya me empieza a permitir una escritura, en este caso simple, porque vamos a ver ahora en el siguiente vídeo que son a texto planos, ¿vale? En este caso estoy trabajando en el main, pero podría trabajar en una entrada, en un método totalmente diferente, ¿vale? Bien, pues estos son los conceptos básicos de ficheros. Aquí tenemos los stream, que son los flujos, output stream, estos son los flujos de los ficheros, a estos hay que asignarles un fichero, ahora lo veremos, y estos son los flujos básicos de lectura y escritura. Esto simplemente me va a permitir trabajar con un fichero. Esto me va a permitir trabajar con un flujo de datos. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a ver cómo poder hacer cada una de estas cosas.